Ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Auditoría de Software y el día de hoy vamos a hablar todo lo referente a las pruebas de software. En la sesión anterior estábamos hablando sobre las pruebas de auditoría, ¿no? La importancia, pues, que implica el proceso de auditoría. No obstante, las pruebas de software es el complemento al proceso de auditoría de software, ¿ok? Esta vendría a ser entonces nuestra actividad de aprendizaje número 16, lo que significa que estamos en la semana 16 de clases. Pues bien, dentro de nuestra unidad didáctica se busca que ustedes no solamente conozcan el proceso de auditoría y el tema de seguridad de los sistemas de información dentro de una empresa, sino también la complejidad de los procesos y las soluciones tecnológicas que actualmente existen, como por ejemplo hemos visto a lo largo de nuestra unidad didáctica, cuáles son, por ejemplo, las principales amenazas a las cuales está expuesta las TI, las tecnologías de la información dentro de una organización. Dado es el caso, por ejemplo, a nivel de sistemas, pues existen muchas amenazas como por ejemplo el malware, los malware, tiene que ver también con el tema del SQL injection, tiene que ver con el secuestro de los correos electrónicos, el phishing, etcétera, ¿no? Hay toda una variedad de amenazas a nivel de los sistemas de información. Y por otro lado, también hemos hablado de la gestión de riesgos, cuán importante es, por ejemplo, analizar, identificar cuáles son los principales riesgos informáticos a los cuales están expuestos estos activos de tecnologías de la información. Como parte de la gestión de lo que es la seguridad informática y la seguridad de información, también hemos hablado acerca de la normativa ISO 27001 que tiene que ver con la importancia de crear controles de acceso, por ejemplo, dentro de los principales sistemas de información. Lo que conllevaría pues a la implementación de un SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información. Asimismo, también a lo largo de nuestra unidad didáctica hemos revisado las principales herramientas de hacking que existen y que muchas veces son utilizados por los hackers o los crackers, inclusive también los lamas y piratas informáticos para poder detectar los agujeros o fallos en cuanto a seguridad que existen en los sistemas de información. También hemos hablado sobre los tipos de redes y de conectividad que existen actualmente y que también están expuestos a amenazas. Hemos hablado también de las amenazas que existen a nivel tecnológico y también a nivel de desastres naturales, como por ejemplo los sismos o terremotos, que pueden tener cierto impacto negativo dentro de la empresa, así como también el perfil que debe tener el auditor informático, las características que éste debe tener y que debe ser una persona íntegra a nivel profesional y también a nivel ético, porque obviamente el auditor informático cumple un papel fundamental en el proceso de revisión, de monitoreo, de control, de supervisión de los sistemas de información. Esta revisión debe de ser exhaustiva, no obstante, tiene que recurrir a su experiencia profesional y también algunas técnicas que es importante que conozca y domine para que pueda hacer un buen proceso de auditoría, sobre todo adecuado, manteniendo los principios éticos y no vulnerando la información ni cambiando la realidad del proceso de auditoría de software que pueda estar llevando a cabo dicho especialista de IT. Como complemento a todos estos temas, también hablamos en una sesión anterior sobre la importancia de la gestión de riesgos a nivel de TI y la importancia de elaborar la matriz de probabilidad e impacto de las vulnerabilidades, amenazas y riesgos a nivel informático. Todo esto obviamente forma parte de la gestión que se debe de realizar dentro del área de sistemas y que naturalmente el auditor de software, el auditor de sistemas, pues es un agente que busca
buscar las fallas, las vulnerabilidades que tienen los sistemas de información, que tienen los equipos de hardware, ¿no? Los equipos de TI, y que en cierta medida, mediante el proceso de auditoría, se busca es mejorar la gestión del área de sistemas. Mediante la identificación de los riesgos asociados a las tecnologías de la información en las empresas de hoy en día, y sobre todo aplicando los principales estándares, normas y metodologías, van a permitir una mejor práctica a nivel de auditoría, a nivel de la seguridad de los sistemas de información. Las pruebas de software, pues es otro punto importante que no podemos dejar de mencionar dentro de nuestra unidad didáctica. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Cuando hablamos de las pruebas de software, ¿qué papel tienen las pruebas de software? Pues bien, la etapa de pruebas de componentes comprende las pruebas de funcionamiento de los componentes, que deben estar claramente identificados, o que deben, en este caso, haber sido identificados en este proceso de pruebas que se van a realizar. Estos son funciones o grupos de métodos conjuntamente con los módulos y los objetivos que deben estar definidos en el proceso de auditoría de software. Durante las pruebas de integración, estos componentes se deben de integrar para formar sistemas o subsistemas, así como también en esta etapa las pruebas se enfocan en las interacciones entre los componentes y también en la funcionalidad y el desempeño de los sistemas como un todo. No olvidemos que los sistemas de información deben mantener el principio holístico, el principio de integridad. Por lo tanto, no podemos ver un sistema de forma particular, sino de forma holística y de forma integral. En ese sentido, es inevitable los defectos en los componentes que quizás no hayan sido tomados en cuenta durante las pruebas iniciales. Por eso se pone al descubierto durante las fases de pruebas de integración. Para muchos sistemas, los programadores tienen la responsabilidad de probar su propio código. Para muchos sistemas de información, pues son los programadores los responsables de elaborar todo este algoritmo que va a permitir el funcionamiento de los sistemas de información que estén ellos a cargo desarrollando. Estos algoritmos pueden estar estructurados a través de módulos o pueden estar estructurados a través de objetos. No olvidemos que los sistemas de información tienen por técnica la programación orientada a objetos. Una vez que lo hacen, el trabajo se pasa a un equipo de integración que integra los módulos de los diferentes desarrolladores, de los diferentes programadores, y construye el software y prueba el sistema conjunto. No obstante, para sistemas críticos se utiliza un proceso más formal, donde probadores independientes, es decir, digamos, los especialistas que se van a encargar de llevar a cabo las pruebas del software, las pruebas del sistema, lo van a hacer de forma independiente, y son ellos responsables de todas las etapas del proceso de pruebas. Las pruebas se desarrollan de forma independiente y se lleva a cabo un registro detallado del mismo. Cuando se prueban sistemas críticos, una especificación detallada de cada componente de software es utilizado por el equipo, independientemente para generar las pruebas del sistema. Sin embargo, en muchos casos, llevar a cabo las pruebas es un proceso más intuitivo, puesto que no existe tiempo para redactar las especificaciones detalladas de cada parte de un sistema de software. En su lugar, las interfaces de los componentes principales del sistema se especifican. Los programadores individuales y los equipos de programación toman la responsabilidad de diseñar, desarrollar
y probar dichos componentes. Las pruebas por lo general se basan en una comprensión intuitiva, ¿no? Que va a permitir determinar cómo es que operan dichos componentes. No olvidemos que todo sistema de información pues está conformado por módulos, por componentes, por librerías, por clases, etc. Entonces, el sistema como tal va a tener el principio de funcionalidad. Y este principio de funcionalidad consiste en que la ejecución de todo el sistema sea de forma adecuada, de forma correcta y que no genere fallos, que no genere errores, que el código no colapse, que el código no se caiga durante la fase de ejecución, ¿no? del sistema. No obstante, si no hacemos las pruebas de software, si no llevamos a cabo, digamos, las pruebas pertinentes de funcionalidad, no hacemos el testing, el testeo que corresponde hacer en todo proyecto de sistemas de información, corremos el riesgo de que existan bugs, de que existan fallas, de que existan errores a nivel funcional, a nivel de código. Más aún, si es que cada desarrollador tiene una lógica de programación propia, pero que adicionalmente puede estar utilizando la misma técnica de programación, que en este caso podría ser la programación orientada a objetos, en el caso de que esté haciendo pues un software de escritorio o de repente un sistema web. En el caso del sistema web, existen otras metodologías que pueden aplicar, como por ejemplo la programación basada en el modelo vista controlador, ¿no? El MVM, ¿no? Modelo vista controlador. Entonces, en ese sentido, las fases que debe tener todo sistema de información está basado en el ciclo de vida de los sistemas de información. Y si nosotros recordamos cuáles son las fases del ciclo de vida de los sistemas de información, pues esta tiene alrededor de 6 fases o 6 etapas. La primera de ellas tiene que ver con la fase de análisis, en la cual pues los analistas de sistemas lo que hacen es identificar cuál es la problemática situacional de la empresa a la cual ellos quieren dar solución. En la fase de análisis se debe identificar cuáles son los requerimientos de usuario. Esa fase, por ejemplo, es fundamental, sobre todo en el desarrollo de un sistema de información. Si en la fase de identificación de requerimientos de usuario no logramos capturar adecuadamente cuáles son los requerimientos del usuario, es muy probable que todo nuestro sistema a desarrollar no contenga las especificaciones técnicas que solicita el usuario en el desarrollo de un sistema de información. En ese sentido, es importante aplicar técnicas como por ejemplo la técnica de la observación, como por ejemplo la técnica también del juicio experto y también el tema, por ejemplo, de la aplicación de encuestas o de instrumentos que nos permitan obtener información detallada de cada uno de los procesos de negocio, llámense procesos comerciales, llámense procesos administrativos, que tiene la empresa y de la cual nosotros queremos automatizar o sistematizar o virtualizar dichos procesos. No olvidemos que los sistemas de información nacen a raíz de la intención de mejorar o de automatizar un proceso, donde muchas veces dicho business process, dicho proceso de negocio es deficiente a nivel funcional. De repente llevar a cabo el registro de pedidos, la emisión de la facturación de las ventas, el control logístico del almacén, hacer todo este proceso de forma manual ya de por sí es tedioso, ya de por sí es engorroso, ya de por sí puede generar problemas en lo que es el control de los datos, en lo que es el control de la información. Más aún cuando la empresa no tiene ningún sistema informático o no tiene nada sistematizado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la empresa tiene sus procesos de negocio, sus procesos comerciales o administrativos parcialmente sistematizados dichos procesos, en algunos casos utilizan, por ejemplo, procesadores de texto, en el caso de Word, o utilizan, por ejemplo, hojas de cálculo, en el caso de Microsoft Excel.
que en cierta medida le va a servir el uso de estos programas para tener, digamos, un control de su información. Pero una hoja de cálculo no es lo mismo que un database, no es lo mismo que una base de datos. No tiene el dinamismo que tiene una base de datos al poder hacer búsqueda de datos o filtros o consultas o la ejecución de views, vistas de datos. Más aún cuando queremos generar reportes de datos consolidados, donde naturalmente necesitamos pues de un sistema reporteador, ¿no? Como por ejemplo Power BI, es una herramienta de software muy interesante porque te permite generar una serie de dashboards, de reportes, en función pues a la información que se tenga previamente almacenada, más aún si se cuenta con una base de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bajo este contexto, surge pues la necesidad de sistematizar esos procesos. Entonces, la fase de análisis es fundamental porque es allí donde nosotros debemos de saber identificar cuáles son los requerimientos del usuario, cuáles son las especificaciones técnicas que el usuario nos está pidiendo respecto a determinado proceso o respecto a determinado cálculo o procesamiento de datos que se espera que se realice, que se haga a través del uso del nuevo sistema informático. Otro punto importante en la fase de análisis, jóvenes, tiene que ver con el tema de poder entender y comprender la problemática situacional. La fase de entendimiento y de comprensión de un proceso de negocio es clave. ¿Por qué? Si a mí me dicen, Castañeda, necesito sistematizar el proceso de emisión de planilla de pagos, yo lo primero que tengo que preocuparme es por entender cómo se emite una planilla de pago, qué tipo de cálculos son los que se deben de realizar, qué tipo de retenciones son los que tengo que hacer, qué tipo de cálculos tengo que realizar respecto a las aportaciones y también a las retenciones, cómo manejan el tema porcentual, como por ejemplo con el tema de la CTS, con el tema de la FP o en el caso de la e-salud, en el caso pues que el empleado esté afiliado a la Oficina Nacional de Pensiones, que no es lo mismo que esté en una AFP, en una asociación de fondos de pensiones. Toda esa mecánica de hacer el cálculo matemático, el cálculo contable, es fundamental que yo como especialista en sistemas pueda entender el proceso de negocio. Y más allá de entender el proceso es comprender la magnitud del proceso y la importancia de la información que se va a manejar en ese proceso de emisión de planilla de pagos. Porque si no logro entender el proceso, no logro entender cómo es que funciona una planilla, difícilmente voy a poder llevar a cabo el proceso de sistematización. Conclusión, tú no puedes sistematizar algo que no has entendido, que no has comprendido. Entonces, para eso es importante identificar cuáles son los requerimientos del usuario. Para eso es importante reunirse con el usuario y saber capturar esas especificaciones técnicas, esos requerimientos que solicita el usuario con respecto al proceso de negocio que se intenta mejorar, automatizar y o sistematizar. Entonces, la fase de análisis dentro del ciclo de vida de los sistemas de información es pieza clave, es pieza fundamental en todo proceso de sistematización. ¿Estamos de acuerdo? La segunda fase tiene que ver con la fase del diseño. Pero antes de pasar a la fase del diseño, es importante también, creo yo, mencionar que dentro de la identificación de los requerimientos de usuario, hay que llevar a cabo el análisis de requerimientos de usuario para poder determinar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales que tiene todo sistema de información. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todo sistema de información tiene que tener una serie de requerimientos funcionales. Profesor, ¿y qué cosas son los requerimientos funcionales? Pues habría primero que analizar qué es un requerimiento. Un requerimiento es una solicitud, una especificación, algo que se espera que el sistema realice y que el usuario está solicitando la automatización de dicho proceso, de dicho cálculo, y que se espera que el sistema lo haga de forma correcta.
Con el análisis de requerimientos de usuario vamos a poder identificar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. Los requerimientos funcionales, jóvenes, tienen que ver sobre todo con todas estas especificaciones técnicas que se espera que el sistema realice y no realice. Pueden ser desde condiciones, pueden ser desde restricciones o pueden ser desde una serie de acciones que el software tiene que realizar, una serie de cálculos que el software debe llevar a cabo y que para eso se debe tipificar en los requerimientos funcionales. Cuando hablamos de los requerimientos no funcionales, estamos hablando sobre todo de aquellos requerimientos que tienen que ver más que todo con especificaciones técnicas, que tienen que ver sobre todo con el tema de hardware, ¿ok? Y que también tenemos que saber identificar cuáles son esos requerimientos no funcionales, pero que también forman parte del sistema de información. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, es importante también que el especialista de sistemas sepa identificar cuáles son esos requerimientos a nivel funcional y a nivel no funcional. Una vez que hemos pasado la fase de análisis, pasamos a la fase de diseño. En la fase de diseño debemos de diseñar desde el modelamiento conceptual de los datos hasta el modelo de entidad-relación de lo que vendría a ser luego nuestra base de datos relacional. También debemos de diseñar el diagrama entidad-relación, el cual está conformado con el diagrama lógico y físico de una base de datos. Que dicho sea de paso, es allí donde nosotros vamos a tener que representar cuáles son los atributos con sus respectivos tipos de datos. No podría yo llegar a implementar un diagrama de entidad-relación si es que no he implementado previamente el modelo conceptual de los datos, el cual utiliza como técnica el modelo de entidad-relación, el famoso MER. El MER, el modelo de entidad-relación, es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en lo que es el modelamiento y diseño de una base de datos. Y que dicho sea de paso, es la primera técnica que se aplica en la fase de modelamiento y diseño de datos. En el modelamiento y diseño de lo que sería una base de datos, porque es allí donde nosotros vamos a identificar el conjunto de entidades, el conjunto de atributos, el conjunto de relaciones y el conjunto de cardinalidades que existen dentro de ese modelo de entidad-relación. Cuando hablamos de entidad, ¿qué cosa es una entidad? Una entidad viene a ser cualquier objeto real, tangible o intangible. Cualquier objeto que existe o que puede llegar a existir en el mundo real y del cual nosotros deseamos almacenar información. El concepto del modelo de entidad-relación, tú recordarás, nos dice que toda entidad, para que sea denominada entidad, esta puede representar generalmente personas, puede representar cosas, puede representar objetos o en este caso también puede hacer mención a eventos de interés e inclusive puede representar lugares. Por ejemplo, si yo digo cliente, el cliente es una entidad. ¿Por qué? Porque representa una persona. Si yo digo producto, el producto también es una entidad. Porque es una entidad porque representa un objeto. Si yo digo la entidad curso, el curso no es persona, tampoco es un lugar, tampoco es un objeto, pero representa un evento de interés. Por lo tanto, se dice también que en este caso, pues el curso como tal también viene a ser una entidad. Cuando hablamos de entidades, estas se clasifican en dos, entidades fuertes y entidades débiles. Las entidades fuertes son aquellas que tienen existencia propia y las entidades débiles existen dentro del modelo de entidad-relación a raíz de la lógica del negocio en la cual estamos basándonos para poder representar la unión de nuestras entidades. Dentro de la fase del diseño, una vez identificado las entidades, hay que ver cuáles van a ser los datos a almacenar por cada entidad. Estos datos no vendrían a ser otra cosa que los atributos o mnemotecnios, lo que mañana se denominarían campos o columnas
en la tabla de la base de datos a crear. El número de atributos va a depender, jóvenes, del tipo y de la cantidad de información que el usuario desea almacenar de algún dato en particular, de alguna entidad en particular. Por otro lado, también existe lo que se llama el concepto de tipo de atributos. Cuando uno representa los atributos dentro de una entidad, hay que definir cuáles van a ser los tipos de atributos, que estos pueden variar desde los atributos monoevaluados hasta los atributos multievaluados, desde los atributos obligatorios hasta los atributos opcionales. Dicho esto, lo otro que debemos establecer es la relación entre entidades. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros relacionamos mal las entidades, probablemente nuestra base de datos relacional también se cree de forma errónea, por lo que es importante establecer las relaciones entre entidades siguiendo la lógica del business, siguiendo la lógica del negocio. Yo no puedo unir la entidad cliente con la entidad de empleado de forma directa. Si bien es cierto, el cliente y el empleado mantienen una relación, sí, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, porque es la orden de pedido, porque es la nota de pedido la que va a unir al cliente con el empleado. Porque según la lógica del modelo relacional dice, cliente, entidad fuerte, solicita, entidad débil, pedido, entidad fuerte. El pedido es la entidad fuerte. Preguntas, ¿quién registra el pedido? El empleado. Entonces, la acción, el verbo de esta entidad débil sería registra. Yo digo, el empleado registra pedido. Perfecto, ya establecí la relación entre esas tres entidades. Lo que tengo ahora que hacer es identificar el tipo de cardinalidad que existe en dicha relación, porque no olvidemos que en toda relación tiene que haber una cardinalidad para de esa manera poder representar adecuadamente los datos dentro de un modelo de entidad-relación. Pues bien, cuando hablamos, por ejemplo, de cardinalidad, existen tipos de cardinalidad, ¿verdad? De uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno. Todo esto, jóvenes, es pieza clave en la fase de diseño de una base de datos. Pues bien, así como diseñamos una base de datos, también tenemos que diseñar el sistema. Y aquí va a depender mucho de qué metodología de desarrollo de software nosotros estemos, digamos, utilizando. Vamos a utilizar la metodología de desarrollo de software tradicional versus una metodología de desarrollo de software ágil. Si optamos por una metodología tradicional, podemos usar la metodología RUP, que tiene que ver con el Rational Unified Process, el procesamiento unificado relacional. Y a nivel de metodología ágil, pues el más conocido es Scrum. Cada uno de ellos tiene sus formas de cómo representar la información y de cómo elaborar sus especificaciones técnicas en cuanto a los requerimientos. En el caso de RUP, pues este está conformado por una serie de diagramas y que dicho sea de paso, estos diagramas van desde el diagrama de caso de uso del negocio, el famoso DCUM, hasta el DCUS, diagrama de caso de uso del sistema. Entonces, cada diagrama permite la representación gráfica de un determinado proceso que intentamos mejorar o sistematizar. En el caso de la metodología de desarrollo de software tradicional, RUP, esta no solamente está conformado por los diagramas de caso de uso del negocio, tienen otras actividades como el diagrama de actividades, el diagrama de componentes, el diagrama de estados, en fin, hay toda una gama de diagramas que existen y que se tienen que representar, ¿no? Y todo eso forma parte del diseño, el diagrama de clases, el diagrama de actividades, etcétera, etcétera. Una vez que hemos cumplido con la fase de diseño, luego de haber hecho los diagramas según la metodología que utilicemos, en el caso de optar por la metodología Scrum, que es la metodología ágil, tendríamos en todo caso que utilizar las historias en la cual nosotros podamos definir el producto, ¿no? Y hay también toda una teoría, todos unos conceptos que hay que manejar en ese tipo de metodología y que en cierta manera
va a permitir también formar parte de esta metodología del proyecto y sobre todo de la documentación, porque todo en informática, más allá de implementar un sistema, es también hacer una documentación previa, la documentación del sistema como tal. La siguiente fase dentro de este ciclo de vida, pues tiene que ver, jóvenes, con la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo, nosotros lo que hacemos es programar. Nosotros ya programamos, desarrollamos el sistema. Y dependiendo de la técnica de programación que estemos utilizando, pues podemos aplicar desde clases, podemos aplicar desde componentes, librerías, etcétera, etcétera. Hay toda una gama de recursos a nivel de algoritmos, a nivel de programación. Y son los desarrolladores los encargados de elaborar estos algoritmos. Pero no nos olvidemos que dichos algoritmos nacen de los requerimientos de usuario, del análisis de requerimientos de usuario. Es por eso que la unidad didáctica o el curso, en todo caso, que de repente se lleva como parte de toda carrera es ingeniería de requerimientos o ingeniería de software, porque es allí donde hay que plasmar no solo la metodología, sino también el tema de el prototipado, porque antes de pasar a la fase de desarrollo, a la fase de implementación del sistema, pues tengo que, más allá de haber hecho el modelamiento y diseño de la base de datos, y más allá de haber hecho el modelamiento propio del software, la documentación, dependiendo de la metodología que esté utilizando, pues también tengo que hacer un modelamiento o un diseño de las interfaces de usuario. Entonces, otro punto importante. El diseño de interfaces también es fundamental en un sistema de información. Hay que saber diseñar cuáles van a ser los prototipos de usuario. Hay que saber diseñar un formulario. Tampoco es coger un montón de controles o un montón de objetos y lanzarlos o estructurarlos o plasmarlos en un formulario. Hay que también tener el debido cuidado de qué datos son los que se van a ingresar, qué datos son los que se van a procesar y qué datos son los que se van a mostrar. Porque a raíz de ese análisis que nosotros hagamos, es allí donde nosotros vamos a tener que ver la manera de qué controles, qué objetos son los que vamos a plasmar sobre el formulario, sobre dicha ventana, que no es otra cosa que la GUI, Graphical User Interface, la interfaz gráfica del usuario. Una vez concluido la fase de diseño, pues bien, recién allí pasamos a la fase de implementación o la fase de desarrollo, que básicamente pues tiene que ver con el desarrollo del software, que básicamente tiene que ver con el desarrollo del sistema de información que nosotros como especialistas vamos a tener que implementar, claro está. Una vez llevado a cabo la fase de desarrollo, se dice que debe de venir una fase de pruebas. Y ahí viene nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con el testing, llevar a cabo las pruebas de software, llevar a cabo las pruebas funcionales, ¿no? Las pruebas no funcionales de nuestro, en este caso, sistema de información, ¿no? Entonces, la fase de auditoría, jóvenes, también es pieza clave, también es importante y también es fundamental considerarlo, porque es allí donde nosotros vamos a tener que hacer las pruebas del sistema. Y dicho sea de paso, pues existen dos tipos de pruebas. Cuando hablamos de pruebas de software o la fase de testing, existen dos tipos de fases. Están las pruebas de usuario, que es importante que el usuario utilice el sistema, someter a prueba, someter al funcionamiento del sistema bajo la dirección y conducción del usuario. ¿Por qué? Es la pregunta que tú te vas a hacer. ¿Por qué es el usuario el agente más idóneo para detectar bugs, para detectar fallos, para detectar errores en los sistemas de información? El usuario es el agente principal, primordial por naturaleza en todo sistema informático. Si bien es cierto, los especialistas de IT, antes de someter, digamos, al lanzamiento del sistema, este tiene que haber pasado las pruebas mínimas de calidad
en cuanto a la funcionalidad del sistema. ¿Para qué? Para poder determinar si el sistema cumple o no con su parte funcional o su parte operativa como tal. Una vez que nosotros como especialistas hayamos hecho las famosas pruebas de usuario, en este caso las pruebas realizadas por los especialistas de IT, luego vienen ya las pruebas que lo va a hacer íntegramente los empleados, los colaboradores, las pruebas de usuario, como se dice, porque son ellos quienes van a detectar los bugs, las fallas. Y en ese sentido, necesitamos de la identificación de estos bugs, de estas fallas, para poder hacer las correcciones, para poder hacer los mantenimientos del sistema que ello implique, ¿no? Porque en cierta manera, pues, el sistema de información, antes de ser lanzado su versión final, pues, tiene que haber pasado los controles mínimos de calidad y las pruebas de usuario, pues, van a ser, digamos, un elemento muy importante porque es lo que va a permitir determinar si el sistema cumple o no con los requerimientos y sobre todo si es el más óptimo o el más adecuado para esa empresa o para ese negocio. Muy bien. Sin embargo, las pruebas de integración que forman parte de las pruebas de software se basan en una especificación escrita del sistema. Un equipo aparte va a ser el responsable de las pruebas de integración. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, va a haber un equipo asignado, un equipo de especialistas de IT que van a ser pues los encargados de llevar a cabo las pruebas del sistema, las pruebas del software. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos van a tener que hacer también las pruebas de integración, ¿no? Que es así como se le denomina. Pero vamos a definir qué cosas son las pruebas de software. Definición de las pruebas de software. Las siguientes definiciones son algunas de las recogidas en el diccionario de la IEEE en relación con las pruebas. La IEEE en el año 1990, que complementamos con otras definiciones mucho más informales, nos dan un alcance de estos conceptos. La primera definición nos habla de pruebas. ¿Qué cosas son las pruebas? Las pruebas son una actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes de ese sistema se ejecuta. Y dos, son las circunstancias previamente especificadas, así como los resultados que se observen y registren y se realiza pues una evaluación de algún aspecto. Para Myers, en el año 1979, este autor define el término probar o el término prueba como el proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar bugs, con el fin de encontrar errores. El nombre prueba, además de la actividad de probar, se puede utilizar para designar un conjunto de casos, un conjunto de procedimientos de prueba. Entonces, no nos olvidemos que las pruebas hacen referencia básicamente a la actividad en la cual todo sistema de información realiza, ejecuta con uno de sus componentes o la circunstancia que éste tenga previamente especificado, ¿no? A eso hace referencia. Y justamente, pues, ¿no? El autor Mayer define que el proceso de
digamos, de detección de pruebas, de errores, de fallas, este proceso de detección de fallas o errores, pasa por la fase de las pruebas. O sea, porque es allí en las pruebas donde se ejecutan los programas con el fin de encontrar estos errores, ¿no? O estas fallas. El nombre prueba, además de la actividad de probar, se puede utilizar para designar un conjunto de casos o un conjunto de procedimientos de pruebas. Esto es la definición de la IEEE del año 1990. Casos de prueba. Un conjunto de entradas es un conjunto de entradas de ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo en particular. Como por ejemplo el hecho de ejercitar un camino concreto de un programa o verificar el cumplimiento de un determinado requisito. Eso también es un caso de prueba. También se puede referir a la documentación, en la que se describen pues las entradas, las condiciones y salidas de una clase de pruebas. Mientras que el siguiente punto, que tiene que ver con el defecto, un defecto en el software, un defecto en el programa, por ejemplo, un proceso o una definición de datos o un paso de procesamiento incorrecto dentro de un programa, pues viene a ser un defecto. En tanto, el fallo tiene que ver con la incapacidad de un sistema o de alguno de sus componentes para realizar las funciones requeridas dentro de los requerimientos, dentro de los requisitos de rendimiento especificados. Por eso es que hay que tener en cuenta estos puntos, porque cada uno de ellos hace su aporte a nivel conceptual en estos puntos que son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de la identificación de requerimientos, de rendimientos o requerimientos funcionales como tal, ¿no? Por otro lado, están los antecedentes. Y los antecedentes tienen que ver con el desarrollo del programa, es decir, el desarrollo del software. Esto tiene solo algunas décadas, el tema del desarrollo de software, dado que la industria del software está aún definiendo su propio camino, buscando la manera adecuada de desarrollarse. Para eso hay que considerar la propuesta basada en la experiencia de los demás, que va a permitir desarrollarnos pues con mayor velocidad. Por ello, se hablará el día de hoy de las últimas tendencias en cuanto a pruebas de software. Anteriormente, las pruebas de software se consideraban solo una actividad que debía de realizar única y exclusivamente el programador. ¿Para qué? Para poder encontrar las fallas, para poder encontrar los errores. Estos errores o fallas se iban a presentar en los productos de software, es decir, en el sistema de información que nosotros estemos implementando. En ese sentido, con el paso pues de los años, se ha determinado la importancia que tiene o que se tiene en todo caso que garantizar con el paso del tiempo sobre la funcionalidad de todo software, sobre la funcionalidad de todo sistema, el costo y la calidad del mismo, el costo y la calidad de este producto de software. De tal forma que actualmente son un proceso cuyo propósito principal es el de evaluar la funcionalidad del software respecto a los requerimientos establecidos al inicio de la construcción de un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Surge la interrogante, ¿cuál es la nueva tendencia entre las pruebas? ¿Cuál es la nueva tendencia que existe hoy en día en las pruebas de software? Iniciarlas antes, dentro del proyecto, y sobre todo capacitar a los especialistas responsables de esta actividad es una
de las primeras actividades que debemos de realizar. El primer punto quiere decir que actualmente las especificaciones de pruebas se realizan al mismo tiempo que el diseño del software, es decir, se realizan al mismo tiempo que el diseño que se hace del sistema. La propuesta es iniciar aquí el análisis del testware junto con el análisis del software. Ello habla de hacer sondeos preventivos respecto a lo que compete el tema de la ejecución del programa. Es decir, hacer sondeos preventivos que permitan ejecutar las pruebas tan pronto como el programa, como el software, esté listo. Y con ello, no solo de descubrir los fallos o los errores, sino el de evitarlos. El segundo plano habla de crear conciencia acerca de la importancia de llevar a cabo las pruebas y tener un equipo de personas, un equipo de profesionales decididos a esta actividad que pueden integrarse a un proyecto de software ya implementado y que además sean responsables de su calidad, es decir, que sean responsables de la calidad del software. Los objetivos actuales de las pruebas no solo tienen que ver con corregir errores, sino también con el de prevenirlos. Recuerdo, influyendo y sobre todo controlando pues el diseño y el desarrollo del software. Las pruebas deben ser empleadas como modelos de los requerimientos de la aplicación que se ha de construir. Por lo tanto, en las especificaciones del programa, en las especificaciones del software, deben incluirse las especificaciones de pruebas. Ambas deberán revisarse en conjunto. Y en esta revisión deberá participar un especialista en pruebas de software. Por otro lado, se debe reconocer que las pruebas son una especie de administrador de riesgos. Al igual que los problemas de combinatorias complejas, se puede definir cuál debe de considerarse un buen resultado, aunque no necesariamente sea el mejor. Con ello, quiero decir que las pruebas solo deben obtener un producto práctico, un producto con calidad y sobre todo con funcionalidad que sean requeridos. Cuando aparecieron los primeros grandes sistemas de información o los primeros grandes sistemas informáticos, se incluyó a nivel metódico e imprescindible hasta ese entonces un nuevo proceso en la confección de los nuevos procesos, ¿no? Un nuevo proceso con la confección de los mismos que tiene que ver con el proceso de pruebas. Hoy en día se calcula que la fase o proceso de pruebas representan más de la mitad del costo de un programa. Es decir, llevar a cabo el proceso de prueba para un sistema puede representar la mitad del costo total del desarrollo de un software, ya que requiere pues un tiempo similar al de la programación, lo que obviamente pues va a acarrear un alto costo económico cuando estos van a involucrar sobre todo vidas humanas, puesto que este último caso el costo suele a veces superar más del 80%, siendo pues esta etapa la más cara que, que la fase propia de desarrollo y diseño de los distintos programas que conforman dicho sistema. Bien,
Un proceso de pruebas, ¿qué cosa requiere? Un proceso de pruebas requiere mucho más que tiempo y dinero. Se necesita una verdadera metodología, la cual exige herramientas y conocimientos destinados a dicha tarea. Este texto trata de ser una pequeña guía, sobre todo para los desarrolladores, sobre todo para los programadores que aún no han entrado de lleno a este plan. Hablemos de las características, porque obviamente todo, todo desarrollo de software debe tener características. Características que son típicas del desarrollo de programas y que están basados en el ciclo de vida, como por ejemplo, y ahí está haciendo mención, un primer punto tiene que ver con la realización. La realización de controles que sean periódicos, normalmente coincidiendo con los hitos de los proyectos o la terminación de los documentos. No olvidemos que todo sistema va acompañado pues, de una documentación. Pues tiene que ver, aparte del proyecto de tesis, tiene que ver también una documentación, ¿no? Porque ya sea un proyecto de investigación o ya sea un proyecto de desarrollo de software, pues va a tener que tener una documentación. Bien, en ese sentido, estos controles pretenden pues una evaluación de la calidad de los productos generados. Sobre todo porque es la especificación de requisitos, ¿no? Las especificaciones de los requerimientos, los documentos de diseño, entre otros. Para poder detectar posibles defectos lo más antes posible, o para, digamos, eh, poder en este caso detectar estas fallas que se pueden estar dando en el menor tiempo, implica pues que todo sistema o aplicación, independientemente de dichas revisiones, debe ser probado. Y debe ser probado mediante su ejecución controlada antes de ser entregado al cliente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante definir bien ese punto. Las ejecuciones o ensayos que tienen que ver con el funcionamiento del software y que son en algunos casos pues posteriores a la terminación del programa, a la terminación del código del software. También se denomina de forma habitual pruebas. Cuando hablamos de estas pruebas, las pruebas se deben de realizar en el entorno en el que se utilizará el sistema. Es decir, las pruebas se tienen que hacer in-house, in situ, donde el sistema va a ser utilizado, en este caso viene a ser la empresa, es allí donde se debe de llevar a cabo las pruebas que correspondan, eh, según pues, ¿no? Según las ejecuciones o los ensayos que se puedan hacer del sistema como tal, ¿no? Y esto ya es posterior, después de la terminación del algoritmo, del sistema o del código del software que yo esté ahí especificando.
A esto, a esta terminación del código del software se denominan habitualmente las pruebas. Las pruebas se deben de realizar en el entorno, dice, donde se ha desarrollado el sistema o donde se va, en todo caso, a utilizar el sistema, con el personal, con los usuarios, con los colaboradores. Son ellos quienes tienen que hacer uso de dicho sistema informático. Son ellos quienes van a tener que desarrollar el informe de nuevos requerimientos con la entrega pues de las fallas o los errores que ellos hayan detectado a nivel funcional del sistema. Por otro lado, la etapa de pruebas no debe de ser posterior a la confección del programa. En realidad, nos sugiere que la fase de pruebas debe de ir en plena fase paralela a su programación. Las pruebas no comienzan probablemente hasta que un número mínimo predeterminado haya instalado el programa, se haya instalado el software, se haya instalado el sistema. Cuando ya hay un número mínimo, ¿no?, predeterminado de computadores cliente, computadores usuarios que van a tener instalado el sistema, pues es allí donde recién empezarían las pruebas. Antes no. Antes no. Esto puede significar tener que reemplazar a algunos usuarios. En la práctica pasarán al menos 4 semanas antes del punto de partida. Bien, siguiente punto, clasificaciones. Dentro de estas clasificaciones de pruebas están las pruebas de defectos. Las pruebas de defectos nos dice que la meta de prueba de defectos es exponer los defectos latentes en un sistema, en este caso, bien, estas pruebas de defecto nos dice que la meta aquí es que los defectos que nosotros podamos encontrar, debemos de exponer estos defectos, que van a estar presentes en el sistema, probablemente, que van a estar presentes en el software, probablemente, y que deben de ser detectados antes de entregar el sistema. ¿A quién? Al usuario final. Antes de entregar el sistema, ¿a quién? A la empresa. Esto contrasta con las pruebas de validación, ¿no?, que requiere pues el sistema que éste desempeñe correctamente, utilizando pues casos de pruebas dados. Una prueba de defectos exitosa es una prueba que provoca que el sistema se desempeñe incorrectamente y así exponer el defecto. Esto enfatiza un hecho importante acerca de las pruebas. Demuestra la presencia, así como la no ausencia, ya sea de fallos o errores en el programa o sistema informático. Los casos de prueba son especificaciones de las entradas a las pruebas y de la salida esperada del sistema, más que una declaración de lo que se prueba en realidad. Los datos de prueba son entradas seleccionadas para probar el sistema. Dichos datos algunas veces se generan de forma automática
La generación de casos de prueba automáticos es imposible, ya que la salida de prueba no, eh, no se puede en este caso predecir. O sea, la generación de casos de prueba automáticos es importante, sí, pero también es imposible, ya que la salida de la prueba no se puede predecir. Claro, no podemos predecir con exactitud qué datos son los que nos va a devolver el sistema o digamos, va a arrojar el software. No podemos predecir. Para eso hay que hacer las pruebas del caso, las pruebas pertinentes. Las pruebas exhaustivas son aquellas pruebas donde cada posible secuencia de ejecuciones de programas no son prácticas. Por lo tanto, llevar a cabo las pruebas se basa en un conjunto de posibles casos de pruebas. Las empresas, las organizaciones, deben desarrollar políticas para elegir, en este caso, para poder elegir este subconjunto en lugar de dejar esto al equipo de desarrollo. Es decir, tenemos que establecer ciertas normas, ciertas políticas para poder establecer cuál va a ser el subconjunto en lugar pues de dejar que solo el equipo de desarrollo realice toda esta fase, ¿no? Estas políticas donde todas las instrucciones del programa se ejecutan al menos al menos eh, al menos una vez, y de esta forma alternativa, las políticas de prueba se basan en la experiencia de la utilización del sistema y se enfoca en las pruebas de las características del sistema operacional. Se deben probar todas las funciones del sistema que accedan a través del menú. Es decir, van a haber algunas opciones, algunas alternativas que de repente dentro del sistema se tenga que acceder a través de un menú. Entonces, hay que también probar cuáles son las funciones del sistema que no accederán a través de menús. Otro punto importante, otra característica importante, es que se deben de probar las combinaciones de funciones, ¿no? Por ejemplo, dar formato al texto que se acaba de acceder o al cual se tiene acceso a través del mismo menú, ¿no? O sea, el menú tiene sus opciones, pero no debería de tener la opción de poder editarlas, ¿no? Esto se refiere un poquito. Cuando el usuario introduce en la entrada, todas las funciones deben probar tanto con las entradas correctas como con las entradas incorrectas. Otro punto importante viene a ser las pruebas de la caja negra. Aquí tenemos las pruebas funcionales o de la caja negra, que son un enfoque para llevar a cabo las pruebas de donde éstas se derivan de la especificación del programa o la especificación de los componentes. En lo que son las participaciones, los datos de entrada a un programa por lo regular son de varias clases diferentes. Estos tienen características comunes. Por ejemplo, son
números positivos, pueden ser números negativos, pueden ser cadenas de texto sin espacio en blanco, etc. Y en lo que son las pruebas estructurales, esto tiene que ver con el enfoque de prueba, donde, donde se pueden generar, en este caso, a partir del conocimiento de la estructura o la implementación del software. Algunas veces este enfoque se le denomina prueba de caja negra o también como prueba de caja de cristal o prueba de caja transparente para distinguirlo de la prueba de caja negra. También están las pruebas de trayectoria. Las pruebas de trayectoria son una estrategia de prueba estructural cuyo objetivo es probar cada trayectoria de ejecución independiente en un componente programa. Si se ejecuta cada trayectoria independiente, pues todas las instrucciones en el componente se ejecutan al menos una vez. Eso se llama pruebas de trayectoria. Tenemos ahora las pruebas de integración. Las pruebas de integración, una vez que se han probado los componentes individuales de ese sistema, una vez que se han probado los componentes individualmente del software que nosotros queremos crear, puede en este caso las pruebas de integración integrarse. Los componentes que muchas veces suelen ser individuales del programa pueden integrarse para crear pues un solo sistema o un sistema parcial o un sistema complejo. Este proceso de integración comprende también la construcción del sistema y probar el sistema resultante con respecto a los problemas resultantes, con respecto a los problemas que surjan, justamente de las iteraciones de los componentes. Las pruebas de integración se desarrollan a partir de las especificaciones de los componentes. Las pruebas de integración se desarrollan a partir de la especificación del sistema y dan inicio tan pronto como estén disponibles cada una de las versiones utilizables por alguno de los componentes del sistema. Las principales dificultades que surgen en las pruebas de integración es el hecho de poder localizar los errores que descubren el proceso o que se descubren durante el proceso también de revisión, ¿no? De excavación. En el caso, pues, de poder, digamos, de alguna manera identificar o localizar dichos errores. Por otro lado, existen iteraciones complejas entre los componentes del sistema y cuando se descubre justamente una salida anómala, porque es el término salida anómala, es difícil de encontrar la fuente del error. O sea, es difícil de encontrar cuál es el origen del error.
Para hacer más fácil la localización de errores, siempre se utiliza un enfoque incremental para la integración de las pruebas del sistema. De forma inicial, se debe integrar una configuración mínima del sistema y probar dicho sistema. Luego se agregan los componentes a esta configuración mínima y se prueba después de que se agrega cada incremento. Tenemos las pruebas descendentes y las pruebas ascendentes. Las estrategias de pruebas descendentes y ascendentes reflejan diferentes enfoques de la integración del sistema. En la integración descendente, los componentes de los niveles altos de un sistema se integran y prueban antes de que se complete su diseño e implementación. En la integración ascendente, los componentes de los niveles bajos se integran y prueban antes de que se desarrollen dichos componentes en los niveles altos. Las pruebas descendentes pues son una parte integral del proceso de desarrollo descendente, en el cual este último inicia con los componentes del nivel alto y desciende hasta la jerarquía de los componentes. Estos tienen la misma interfaz que los componentes, pero funcionalidad muy limitada. Después de que se programe y pruebe el primer componente de alto nivel, se implantan y prueban los subcomponentes de la misma forma. Este proceso continúa hasta que los componentes del nivel bajo se implementen. De esta forma queda completamente probado el sistema por completo. En contraste, las pruebas ascendentes comprenden integrar y probar los módulos en los niveles bajos de la jerarquía y después ascienden de la jerarquía de los módulos hasta que el módulo final se pruebe. Este enfoque no requiere que el diseño arquitectónico del sistema esté completo, por lo que se puede comenzar con una etapa inicial en la cual va a haber un enfoque que no requiere pues que el diseño arquitectónico del sistema esté completo, sino que como dice, se puede iniciar por una etapa inicial hasta el proceso de desarrollo. Aquí se emplea donde el sistema reutiliza y modifica los componentes de otros sistemas. Las pruebas de integración descendentes y ascendentes se comparan bajo 4 encabezados. Primero, validación arquitectónica. La validación arquitectónica nos habla de todas estas pruebas descendentes que son susceptibles a descubrir errores, sobre todo en la arquitectura del sistema y en el diseño de alto nivel por la que dichas etapas iniciales pues forman parte del proceso de desarrollo. También está la demostración del sistema. La demostración del sistema tiene que ver con ya el desarrollo descendente, donde se dispone ya de un sistema funcional, operativo, limitado en algunas primeras partes de las etapas del proyecto. Otro punto importante es la implementación de pruebas como tal. También está la observación de las pruebas. En la observación de las pruebas, tanto las pruebas ascendentes como descendentes pueden tener problemas con la observación de la prueba.
En muchos sistemas, los niveles más altos del sistema que se implementan primero en un proceso descendente y no generan alianzas, no generan inclusive salida de los datos. Sin embargo, para probar estos niveles se les debe forzar a hacerlo. El probador del software debe crear un entorno artificial para, en este caso, para que las pruebas ascendentes también sean necesario crear un entorno artificial con el fin de que se pueda observar la ejecución de esos componentes desde los niveles inferiores. Y también están las pruebas de interfaces. Las pruebas de interfaces toman lugar cuando los módulos o subsistemas se integran para crear, pues, sistemas mucho más grandes, mucho más robustos. Esto es ya las pruebas de interfaces usando módulos. Cada módulo o subsistema tiene una interfaz definida que es llamada por otros componentes del programa. El objetivo de las pruebas de interfaces es justamente detectar las fallas que introdujeron, en este caso, que se han introducido o que se introdujeron pues en el sistema debido a errores de las interfaces o quizás a las suposiciones no válidas acerca de las interfaces. Siguiente, pruebas de esfuerzo. Una vez que el sistema se integra completamente, es posible probar que el sistema tiene ciertas propiedades, algunas se denominan propiedades emergentes, tal como el desempeño de la fiabilidad. Y también se tiene que diseñar las pruebas de desempeño para asegurar que el desempeño del nivel para comprobar sobre todo que mediante las pruebas, sobre todo para comprobar de que se tiene que diseñar pruebas de desempeño para justamente asegurar que el sistema puede procesar la carga comprendida. Por lo general, esto comprende planear una serie de pruebas donde la carga se incrementa de forma constante hasta que el desempeño del sistema sea ya inaceptable. Y tenemos las pruebas de orientada a objetos. Estas son pruebas de componentes, en las que los componentes del sistema se prueban de forma individual y las pruebas de integración en las colecciones de, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas orientadas a objetos nos dice, ¿no? Estas pruebas de componentes en las que los componentes del sistema se prueban de forma individual y las pruebas de integración en las que las colecciones de componentes se integran en los sistemas y se prueban en el sistema final. Estas actividades se aplican de forma igual a los sistemas orientados a objetos. Sin embargo, existen diferencias importantes entre los sistemas orientados a objetos y los sistemas desarrollados pues, mediante un modelo funcional. Estas características importantes a las cuales hace mención, pues nos habla de, primero, que los objetos como componentes individuales son a menudo más grandes que una sola función. Y dos, que los objetos integrados en los subsistemas son por lo general débilmente acopladas y no existe un máximo para que el sistema, en este caso,
pueda tener estas diferencias significativas, que los enfoques de prueba de caja blanca basados en el análisis de código tienen que ampliarse para cubrir justamente los objetivos de grano grueso y se tienen que adoptar enfoques alternativos. Para las pruebas de integración, sin embargo, una vez que el sistema se integra, el hecho de que éste se haya desarrollado como un sistema orientado a objetivos no es transparente para los usuarios del sistema. Aquí tenemos las pruebas de la clase de objetos, que habla de un enfoque de la cobertura de las pruebas discutido en esta sección y que se refiere para asegurar que todas las instrucciones de un programa fueron ejecutados al menos una vez y que se ejecutan todas las trayectorias en el programa, o sea que se cumple con la funcionalidad del sistema, cumpliendo su trayectoria. Cuando se prueba completamente, esta debe de incluir la prueba aislada de todas las operaciones asociadas con el objeto, así como también la selección e interrogación de todos los atributos asociados con el objeto. La ejecución de los objetos en todos los estados posibles va a significar que simulan todos los eventos que provocan un cambio en el estado del objeto. También tenemos la integración de objetos. Cuando se desarrollan sistemas orientados a objetos, los niveles de integración no son tan diferentes. Claramente, las operaciones de los datos se integran para formar objetos y también para formar clases de objetos. Para probar esta clase de objetos corresponde a las pruebas de las unidades. No existe una equivalencia directa para la prueba de módulo en los sistemas orientados a objetos, ni tampoco la integración descendente ni ascendente es realmente apropiada para los sistemas orientados a objetos. En estos sistemas no existe un máximo obvio que provea de alguna meta para la integración, ni existe una clara jerarquía de objetos que se puedan crear. Existen, en tanto, tres posibles enfoques para las pruebas de integración que se pueden utilizar. Una de ellas tiene que ver con las pruebas de caso de uso basado en escenario y las pruebas de cadenas de eventos. Entonces, sí, pues es una forma de, digamos, de enfoque de las pruebas de integración. También está el banco de trabajo de pruebas, otro punto importante. Llevar a cabo las pruebas es una fase cara y laboriosa, sobre todo del proceso de software. Como resultado, las herramientas de prueba estaban entre las herramientas de software a desarrollar. En la actualidad, estas herramientas ofrecen un cúmulo de recursos y su utilización reduce de forma importante el costo del proceso de pruebas. Las diversas herramientas de pruebas se integran en bancos de trabajo de pruebas. Estas herramientas incluyen el administrador de prueba, el generador de datos de prueba, el predictor, el comparador de archivos, el generador de informes. ¿Estamos? Vamos por el primero, que tiene que ver con el administrador de pruebas. Este administra la ejecución de las pruebas del programa. También mediante el generador de datos de prueba se generan los datos de prueba para que el programa, en este caso vamos a probar, ¿no? Para probar el funcionamiento del software. El predictor genera predicciones de los resultados de prueba esperados y el comparador de archivos compara los resultados de las pruebas del programa con los resultados de pruebas previas y los reporta las diferencias que existen entre ellos. El generador de informes, en tanto, provee la definición del informe y el recurso de generación para los resultados de la prueba. Finalmente tenemos el analizador dinámico, que lo que va a hacer es agregar código a un programa para contar el número de veces que se ejecuta cada instrucción, es decir, validan cada línea de código. Y el simulador provee diferentes clases de simuladores. Los simuladores objetivos simulan la máquina.
sobre la que se supone se va a ejecutar el programa. ¿Ok? Entonces, son una serie de pasos lo que hay que considerar, jóvenes, en el tema de las pruebas de software, ¿no? Hemos visto las diferentes herramientas, por ejemplo, que podemos usar en el banco de trabajo de pruebas: administrador de pruebas, generador de datos de pruebas, el predictor, el comparador de archivos, generador de informes, analizador dinámico y simulador. Son una serie de herramientas que se tienen que utilizar, que se tienen que aplicar para poder validar la funcionalidad de un sistema, de un software, y ver si es que este cumple básicamente la parte operativa, la parte funcional del mismo, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta con el tema de las pruebas de software. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? Ninguna. Bien, jóvenes, se les invita por favor a revisar, digamos, a detalle el material de clases de esta semana, donde ustedes puedan revisar estos conceptos que quizás puedan ser un poquito complejos, pero que es importante que manejen porque forman parte de las pruebas de software que se tiene que conocer y que es importante que también ustedes conozcan y que poco a poco puedan ir profundizando en ello. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, como no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima clase, Dios mediante. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.